Inglaterra, la pequeña isla-nación que otrora fue dominada por conquistadores romanos, se alzó para convertirse en uno de los imperios más extensos y poderosos de la historia. Su influencia llegó a todas partes del globo, extendiéndose por los 5 continentes. Fue inimaginablemente grande. La tecnología, la innovación y la ambición. Estas fueron las herramientas que levantaron este enorme imperio y crearon la formidable Armada Británica, una fuerza motriz que dominó los océanos del mundo. La Marina Real es como el Microsoft del sistema global del siglo XVIII y XIX. Está por todas partes. El Imperio Británico construyó enormes símbolos de supremacía que todavía hoy en día siguen inspirándonos respeto. Pero los cimientos de ese imperio se levantaron sobre egos, sangre derramada y una sed inagotable de conquista. La construcción de un imperio. Gran Bretaña. Año 410 de nuestra era. El imperio más poderoso que el mundo ha conocido está siendo atacado. Desde los confines de las islas británicas, las otrora poderosas legiones romanas se baten en retirada hacia la costa. Dejan tras de sí un vacío militar y político. Por primera vez después de más de 400 años, la vulnerable isla de Britania debe valerse por sí misma. Era el final de un imperio y el comienzo de otro. El sol nunca se pone en el Imperio Británico. Llevo toda mi vida oyendo esas palabras desde que era pequeño. Incluso aunque nunca viví en Inglaterra y ese imperio hacía mucho tiempo que había desaparecido. Hola, me llamo Peter Wheeler. En su época de máximo esplendor, el Imperio Británico abarcaba casi un cuarto de la masa terrestre de la Tierra, unos 36.260.000 kilómetros cuadrados. Si lo piensan un momento, una extensión pasmosa. Pero, ¿cómo llegó una isla que estaba al medio del Atlántico Norte a convertirse en un imperio tan monstruoso? Bueno, a principios del año 400 de nuestra era, mientras esos ciudadanos romanos huían de una posible masacre a manos de los vikingos, los jutos, los anglos y los sajones, algunos de estos maleantes y saqueadores, decidieron quedarse. Tal vez les gustara el clima benigno de la isla. Y tras varios siglos se organizaron y surgió una especie de identidad anglosajona. Pero con la muerte del último rey sajón de verdad, Eduardo el Confesor, quedó la puerta abierta para que entrara otro pueblo, los normandos, que esencialmente eran descendientes de los vikingos que se habían asentado en el norte de Francia. Y en la batalla de Hastings, en 1066, los normandos hicieron precisamente eso, conquistaron Inglaterra al mando de un hombre llamado Guillermo, que hoy en día llamamos Guillermo el Conquistador. Guillermo, un hombre sediento de poder, no se detendría ante nada hasta convertirse en rey de Inglaterra. Para conquistar otro país como Inglaterra no se podía ser una persona amable o sensible. Había que ser un dirigente muy fuerte y eso es lo que era. Era un hombre brutal. En 1066, Guillermo movió ficha. Reunió un ejército de normandos y desembarcó por sorpresa en las costas de Inglaterra. Durante varias horas sangrientas, sus huestes pelearon ferozmente con las del rey Haroldo cerca de la ciudad costera de Hastings. Al anochecer, con un solo ataque, Guillermo había conquistado Inglaterra. A continuación, tomó prestado un capítulo de la historia romana y lanzó una serie extraordinaria de proyectos de construcción que transformaría el paisaje inglés. Se impone en Inglaterra y se dedica a construir castillos por todas partes. Ahora bien, cuando vemos algún castillo solemos pensar, qué bonito, ¿verdad? Pero el castillo normando no es bonito, es un mazacote que se alza imponente sobre tu ciudad y que está ahí para recordarte que ahora estás bajo nuestro yugo. Y el más grande que construye es la Torre de Londres. Guillermo quería que la Torre de Londres intimidara. Eligió un antiguo emplazamiento romano a orillas del río Támesis. La nueva torre se construiría sobre ese antiguo asentamiento romano y se aprovecharía del legado de poder y gloria de estos. El complejo incluiría una muralla defensiva que rodeara una imponente torre de más de 27 metros de altura. Sería la fortaleza más grande de Inglaterra.
Ciertamente se construyó para asustar a la gente, para decir, este país es mío, no pienso irme de aquí, me voy a quedar y que nadie piense que van a poder echarme. Por supuesto, a quienes les toca construir esto es a los lugareños, a los que obligaron y utilizaron como mano de obra esclava. En primer lugar, se construyó la barrera alrededor del complejo sobre los restos de la antigua muralla romana. En la cara norte y oeste, donde no había restos romanos, se cavaron zanjas y se levantó una empalizada de estacas de madera. Una vez hecho esto, se pasó a la construcción de la gigantesca torre. Durante 700 años, en Inglaterra se había construido fundamentalmente con madera. Ahora, Guillermo y los normandos volvían a traer a Inglaterra las maravillosas técnicas de ingeniería romanas. Como los romanos, Guillermo construiría su torre con piedra. No se fiaba de la calidad del material local, por lo que importó piedra caliza color crema de Francia. La estructura se soportaba a base de arcos románicos y bóvedas. En el interior de la majestuosa catedral de la torre se construyeron una serie de bóvedas de cañón cruzadas llamadas bóvedas de arista. Con este diseño se transmitía el peso a 4 pilares, lo que permitía abrir un gigantesco espacio para ventanas que iluminaran el imponente interior. Fue una gran gesta para la época porque los ingleses estaban acostumbrados a construir con madera, así que para ellos debió ser un milagro ver cómo se levantaba esta enorme estructura. Era realmente inexpugnable. Los muros eran tremendos y solo tenían pequeñas aberturas para mirar al exterior. Este castillo de aspecto temible sirvió de residencia real, fortín, bastión y prisión. La maniobra de intimidación se veía refrendada por una rápida y dura represión contra cualquiera que se atreviera a desafiar al rey. Venían hombres armados a tu aldea, a la puerta de tu casa, te sacaban a rastras de ella, te quemaban tu hogar, te quemaban tus campos, te dejaban sin nada y por supuesto mataban a mucha gente. En 1087, cuando estaban a punto de terminar la torre, Guillermo murió, finalizando así 21 años de turbulento reinado. Su imponente fortaleza sería un recordatorio de su visión y tiranía para los siglos venideros. A Guillermo le sucedieron una serie de reyes normandos que continuaron las obras del complejo. Pero tendrían que pasar más de 400 años para que la torre entrara en su fase más sangrienta. El rey que protagonizó esta etapa no era normando, sino perteneciente a la familia inglesa de los Tudores. Se convertiría en uno de los gobernantes más brutales y rapaces de la historia de Inglaterra. Su nombre, Enrique VIII. Los apetitos de Enrique VIII eran legendarios. Le encantaban los placeres de la mesa, las mujeres, el poder y anhelaba más que nada en el mundo un hijo varón que algún día heredara la corona. La mejor manera de cumplir con tu deber y tu destino como rey es producir una línea segura de herederos masculinos. Y si nos fijamos en los cuadros de los hombres Tudor, siempre están de pie con las piernas separadas y las manos en las caderas y con esas enormes coquillas que no están ahí por casualidad, sino para decir, soy viril, fijaos en mí, puedo producir una familia. De manera que un hijo es un signo de virilidad. Cuando su primera mujer, Catalina de Aragón, no pudo darle un hijo, Enrique puso sus miras en una de las damas de honor de la reina, la atractiva Ana Bolena. Se enamora perdidamente y el deseo lo domina totalmente, y con razón, porque Ana Bolena era una dama muy sexy, y ella lo sabe. Solo hay un problema, cómo deshacerse de la mujer. Aparte de asesinarla, claro está, y la respuesta es divorciarse de ella. Al negarse el Papa a concederle el divorcio, Enrique VIII montó en cólera. Si no podía controlar la religión de su país, simplemente la sustituiría por otra. Con una audacia sin límites cortó todos los lazos con Roma y se nombró a sí mismo jefe de la nueva Iglesia de Inglaterra. Ahora tenía absoluto control sobre su nación. Se divorció de Catalina y convirtió a Ana Bolena en su reina. Sin embargo, al no lograr darle un hijo varón, de pronto se encontró con una acusación de adulterio pendiente sobre ella. La acusación intenta hacer el mayor daño posible. No solo ha tenido un amante, sino que ha tenido y tiene montones de amantes. Se han organizado orgías en el palacio. Y Enrique elige creer todo esto. Enrique ordenó el arresto y confinamiento de la reina en la Torre de Londres. El edificio había sido ampliado y ahora ocupaba 7 hectáreas con una impenetrable fachada.
La empalizada de madera había sido sustituida y ampliada con un grueso muro de piedra. Una serie de torres reforzaban su resistencia y estabilidad. Dentro de la muralla exterior se construyó una segunda muralla para reforzar la fortificación. Alrededor del perímetro de la muralla se excavó un foso que se llenó de agua. Con estas defensas añadidas, el complejo de la torre era virtualmente inconquistable. Bajo el implacable reinado de Enrique VIII, la fortaleza se convirtió en el escenario de una orgía de violencia, una notoria prisión, una mazmorra y un cadalso para muchos enemigos. Y aquí era donde Ana Bolena esperaba su destino, morir decapitada. Decapitar a una persona con un hacha era una forma bastante horrible de morir, porque no era raro que el hacha no hiciera su trabajo de un solo golpe. Lo que el rey hace con Ana Bolena es decirle, para ti, cariño, lo mejor. Y en lugar de decapitarla con un hacha, ordena que se la ejecute con una espada. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue conducida a un patio privado del complejo de la torre. Con un rápido golpe, los problemas de Enrique se resolvían. Pero el anhelo por ese hijo varón era solo una parte de una misión más ambiciosa. Desde el comienzo de su reinado, Enrique VIII codiciaba un sueño de gloria suprema: transformar Inglaterra en un imperio. La idea de un reino que se extendiera por toda Europa y más allá siempre estuvo en la mente de Enrique VIII. Su verdadera visión, su sueño, su verdadero apetito era dominar y crear un imperio. Pero en el camino hacia el imperio, Enrique VIII iba a chocar de frente con Francia y España, las dos superpotencias reinantes en Europa. Su plan de ataque consistiría en llenar los mares con armas flotantes de destrucción masiva. Verano de 1510. Un ejército de braceros peinan los bosques ingleses, reuniendo material para una colosal empresa en la marcha de Inglaterra hacia el imperio. Antes de que Enrique VIII pudiera conquistar la tierra, necesitaba hacerse dueño de los mares. Para ello se dispuso a transformar radicalmente los métodos bélicos, convirtiendo sus barcos en armas mortíferas. Es el primero en introducir armas pesadas en los barcos, en utilizar este tipo de armamento de asedio, de cañones destrozabarcos, algunos de ellos, que pesaban casi 1 tonelada, machacaban al enemigo hasta rendirlo. Estos cañones inmensos necesitaban naves inmensas. Enrique ordenó a sus ingenieros navales construir una nueva e imponente flota. Su eje, su buque insignia, fue uno de los primeros barcos de guerra. Era el Mary Rose. El Mary Rose representa la mentalidad de los estrategas navales de esa época. Montar a bordo cuantos más cañones mejor, apuntando en todas las direcciones posibles. Y eso es lo que el Mary Rose era, una plataforma de cañones. El Mary Rose presentaba una mejora pionera en el diseño de barcos de guerra: las troneras. La nave tenía agujeros o portañolas con sus cierres todo a lo largo de los costados. Por estas portañolas, los cañones disparaban el fuego de andanada. Los ingenieros navales ahora podían diseñar cubiertas enteramente pensadas para montar un arsenal. El armamento extra convirtió al Mary Rose en una máquina de matar. Fue toda una revolución en cuanto a diseño naval se refiere, y el Mary Rose fue una especie de pionero en esto. Hacia mediados del siglo XVI, Inglaterra marchaba a todo gas hacia la consecución de la supremacía naval. Pero Enrique VIII no tardó en toparse con un problema. El alto coste de armar sus barcos con cañones de bronce estaba agotando rápidamente las arcas del tesoro. Tenía que encontrar otro medio de producir esa artillería pesada que sus ejércitos y su marina necesitaban para ser más eficaces en el combate, pero a un coste más bajo. Y los cañones de hierro fundido eran la solución perfecta. Los cañones de hierro fundido costaban 5 veces menos que los de bronce. Pero hasta entonces no se había conseguido fabricar un cañón de hierro fundido que funcionara, aunque Enrique sabía cómo lograrlo.
recurrió a Weald, la famosa región siderúrgica de Inglaterra, y dio una orden a sus ingenieros. La dificultad de fabricar una pieza de hierro fundido del tamaño de un cañón era el hecho de que, para empezar, el hierro tenía que fundirse a una temperatura mucho más alta. Solo había una manera de conseguir temperaturas lo suficientemente altas, empleando una maravilla de la ingeniería de la época, los altos hornos. En este tipo de horno, el coke y el mineral de hierro se cargaban por la parte superior de la cuba de piedra de 6 metros de alto. Una rueda hidráulica accionaba un fuelle gigante que inyectaba aire al fuego, alimentándolo hasta que alcanzara la increíble temperatura de 2200 grados, suficiente para fundir el hierro. Después, el arrabio o hierro fundido salía por una piquera situada en la base del horno, pasaba por un caño hasta colectarse en un molde enterrado con forma de cañón. Era una labor gigantesca en la que había mucha presión. Hacían falta carboneros que produjeran el carbón vegetal para el horno. Se necesitaban mineros que extrajeran el mineral de las minas. Obreros que trajeran el mineral y el coque al horno. En los siglos venideros, los cañones de Weald serían la envidia y el terror de todos los dirigentes europeos. La transformación fue tremenda. Le confirió a Inglaterra un poder y una ventaja tecnológica que ninguna otra potencia europea podía emular. En tan solo 30 años, Enrique VIII había convertido a su marina en la fuerza motriz de su reino, pero no viviría para haber logrado su gran sueño de conquista europea. Enormemente obeso, sus excesivos apetitos acabaron por traicionarle. Murió en enero de 1547 y dejó un legado de violencia e innovación que ha sobrevivido al paso del tiempo. Durante su reinado quedó sembrada la semilla que finalmente germinaría, dando origen a un imperio poderosísimo. Con la creación de una marina, con la creación del concepto de nación, Enrique VIII sentó muy bien las bases para formar un imperio, una presencia imperial en el mundo. Apoyándose en su creciente poderío naval, el Imperio de Inglaterra se expandió durante los 150 años siguientes por medio de la colonización y la conquista. Hacia mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña controlaba territorios en la India, África, las Indias Occidentales y la mayor parte de Norteamérica. No obstante, dos amenazas serias a este floreciente imperio surgieron en el horizonte, y el rey que tendría que enfrentarse a ellas, Jorge III, también luchaba contra sus propios demonios. Siempre se ha hablado de su locura. De hecho, tenía una enfermedad física que le había afectado al cerebro. Los primeros brotes de locura del rey comenzaron en 1788, 7 años después de sufrir un tremendo revés. Un pequeño territorio en la otra punta del mundo había derrotado al poderoso Imperio Británico en una guerra de independencia. Se llamaba Estados Unidos. Cuando las tropas británicas se marchan de Yorktown, cuando se rinden, marchan al son de una melodía llamada El mundo se ha vuelto del revés. Y eso es precisamente lo que parece. El mundo se ha vuelto del revés. El mundo se ha vuelto loco cuando los rebeldes ganan. Durante la década siguiente, el mundo de Jorge III fue hundiéndose lentamente a sus pies. En 1804, otra amenaza ponía al rey y a su imperio al borde del abismo. El emperador francés Napoleón Bonaparte. A principios del siglo XIX, el tirano conquistador estaba logrando rápidamente el control de Europa. Inglaterra era su último obstáculo para alcanzar la supremacía en el continente. Era una amenaza tan grande como lo fueron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba reuniendo un ejército enorme para invadir las islas británicas. Con su marina real, Inglaterra se había convertido en una potencia naval. En 1805 se enfrentaba a la amenaza de una invasión de Napoleón en la decisiva batalla de Trafalgar. Gracias al empleo de unas audaces tácticas navales y a barcos tecnológicamente más avanzados, Inglaterra aniquiló a las fuerzas combinadas de Francia y España. Trafalgar confirma la supremacía naval de Gran Bretaña. Y los británicos se alzan como los maestros insuperables de esa tecnología naval.
Pero cuando se produce la derrota final de Napoleón en 1815, el rey Jorge III ya está sumido permanentemente en la locura y no es más que una mera figura decorativa de la política. Ha perdido la cabeza completamente. Se queda ciego también. Deambula por los pasillos del castillo de Windsor. Lo tienen que alimentar como a un bebé. Va desaliñado. No sabe en el día que vive. Muy triste realmente. Para entonces, Inglaterra estaba cerca de ser una superpotencia basada en la supremacía de su ingeniería naval. Sin embargo, sería gracias a la superioridad técnica en otro campo lo que catapultaría definitivamente al Imperio Británico al dominio global. El siglo XIX marca el comienzo de un periodo de avances inéditos de la ingeniería desde los tiempos de los romanos. En el siglo XIX, Gran Bretaña se ha convertido en un titán industrial rebosante de riqueza. Su monumental éxito se debió a un periodo de asombrosos inventos técnicos que primero se exportaron por todo el imperio y que luego se impusieron en todo el mundo. Es difícil pensar en otro periodo de la historia en el que haya habido tanta creatividad en lo que a tecnología se refiere, tantas ganas de experimentar con las posibilidades de las máquinas, de la ingeniería, de la arquitectura. En el pasado, los imperios se habían construido a mano. Ahora los británicos dominarían su territorio con las máquinas. Las innovaciones de la ingeniería como el hierro fundido y la conversión del barco de guerra en una sola entidad balística y ofensiva con cañones transformó la armada inglesa que, a su vez, transformó a Inglaterra en un imperio. Y ese imperio militar y comercial que se extendía desde Europa a Asia, desde las Américas hasta África, dominó los mares. Pero, ¿qué pasaba en tierra? ¿Por qué a principios de 1800 la producción en Gran Bretaña se había disparado, pero el país no disponía de los medios terrestres para distribuir los productos? Pues bien, en 1782 un hombre llamado James Watt perfeccionó un motor que funcionaba con vapor. Pero hubo de pasar 40 años para que un tal George Stephenson y su hijo Robert cogieran ese motor y con una caja de fuego, una caldera, un pistón y un extraordinario invento llamado chimenea, produjeran una locomotora llamada Rocket que se desplazaba sobre unos raíles a la fastuosa velocidad de 46 km/h. El ferrocarril revolucionó el transporte comercial terrestre. La locomotora Rocket no era la primera locomotora, pero sus extraordinarias prestaciones demostraron que los trenes de vapor iban a ser la fuerza del futuro. La clave de su velocidad estaba en su motor. Los gases calientes generados por el carbón que se quemaba en una caja de fuego pasaban por una serie de tuberías de cobre y hacían hervir el agua de una cámara. Esto generaba vapor que se elevaba hasta la cúpula de la caldera y que pasaba por una válvula reguladora de presión hasta un cilindro. La enorme presión del vapor accionaba una biela que movía las ruedas de la locomotora, propulsando la máquina hacia adelante. Al eliminar el vapor de escape por una chimenea en lugar de hacerlo por un cilindro, podía entrar aire fresco a la caja de fuego y avivar la combustión. Este avance permitía que la locomotora alcanzara velocidades asombrosas. De todas las locomotoras que se idearon en esa época, es la que realmente tendrá un futuro. Es cierto que pasará por mejoras de todo tipo, pero es la base para las locomotoras del siglo siguiente. Había dado comienzo la carrera del ferrocarril por toda Gran Bretaña. Y en 1833, un brillante y desenvuelto ingeniero se hizo famoso al entrar en el juego ferroviario. Se llamaba Isambard Kingdom Brunel. Brunel era todo un personaje, vestía impecablemente, tenía una mujer guapísima, era una celebridad y sabía explotar eso en su ventaja. También era un obseso del trabajo y no sabía delegar en nadie. Brunel tenía una visión audaz para su ferrocarril. Sería el proyecto más ambicioso de la historia. Una red ferroviaria gigantesca que conectara a toda Inglaterra. Lo llamaría Great Western Railway. Y estaba decidido a que fuera la red de trenes más rápida del mundo. Las vías tenían que estar colocadas donde apenas hubiera pendiente, para que los trenes pudieran correr mucho más.
La velocidad implicaba que habría que atravesar las montañas en lugar de pasar por encima de ellas, lo cual llevó a otra maravilla de la ingeniería, el túnel de Box Hill. Fue necesario esencialmente perforar la roca. La longitud del túnel era algo así como de medio kilómetro, lo cual es realmente asombroso para la época. Es un túnel realmente importante, incluso desde el punto de vista actual. Brunel reunió centenares de peones irlandeses para excavar el túnel. Primero se perforaron una serie de pozos desde lo alto de la colina utilizando dinamita para volar la roca. Una vez hechos los pozos, bajaban los peones en cestas y excavaban a mano utilizando herramientas rudimentarias. Con caballos y poleas se subía el material extraído hasta el exterior. Fue un proceso lento, penoso y a veces bastante peligroso. Y por supuesto hubo muertos en la construcción del túnel de Box Hill. Había mucho polvo, mucha suciedad. Y por supuesto cuando se producían las explosiones estaba el riesgo del material despedido. Después de 4 años de obras en las que perecieron más de 100 personas, el túnel de Box Hill estaba concluido. En 1841, por fin se inauguraba la Great Western Railway. En la actualidad, los trenes siguen pasando por el túnel de Box Hill. La moda del ferrocarril que Brunel contribuyó a crear se extendió al resto del imperio, consolidando la supremacía de Inglaterra alrededor de todo el mundo. La red ferroviaria de mediados del siglo XIX, primero en Inglaterra y después en otras partes del mundo, era una verdadera maravilla. Los trenes eran grandes, ruidosos, sucios, pura fuerza, y representan la velocidad, representan la conquista del espacio y del tiempo y son literalmente prodigios de la ingeniería. Gracias al arrollador éxito del ferrocarril, Gran Bretaña se situaba a décadas de distancia del resto del mundo en cuanto a tecnología e ingeniería moderna. El imperio se aproximaba rápidamente a su máximo esplendor. Pero un increíble revés, asestado a su centro neurálgico, iba a conmocionar a Gran Bretaña hasta la médula. Octubre de 1834. En medio de la noche londinense, un violento incendio se propaga hasta alcanzar el mismísimo corazón del Imperio Británico, el Palacio de Westminster. Durante siglos, este complejo de edificios había sido el centro de mando del poder británico y un imponente símbolo de su fortaleza. Mientras las llamas convertían al palacio en un infierno, miles de personas miraban angustiadas y horrorizadas, preguntándose qué iba a ser ahora de su poderoso gobierno. El incendio de 1834 asestó un duro golpe al centro neurálgico de la política del Imperio Británico. El Palacio de Westminster siempre había logrado mantenerse en pie a pesar de los pesares, desde finales del siglo XI, durante el reinado de Guillermo el Conquistador. Y ahora, viendo las ruinas, muchos británicos se preguntaban si el Parlamento volvería a reunirse de nuevo en este lugar, si el Parlamento volvería a reunirse y votar en estos magníficos edificios que habían visto nacer los procesos políticos modernos. Pues bien, se nombró una comisión real para discutir precisamente esto y la Comisión Real decidió que sí, que el Parlamento sería reconstruido en el mismo lugar. Pero ahora surgía una cuestión algo más peliaguda. ¿Qué aspecto deberían tener los nuevos edificios? ¿Estilo neogótico francés, italiano o inglés? ¿Deberían ser de estilo perpendicular isabelino Tudor o renacentista inglés? Se produjo una especie de guerra civil que duró 2 años hasta que en 1836 la Comisión Real eligió de entre más de 97 propuestas el plan de un hombre llamado Charles Barry, un admirador del Renacimiento italiano. Pero Barry combinó esos elementos con el neogótico y nos dio esto, el Parlamento tal y como hoy lo conocemos. Un batiburrillo de estilos, pero aún con todo un batiburrillo magnífico. Partiendo de las ruinas del viejo Parlamento, los arquitectos británicos diseñaron un edificio gubernamental de proporciones increíbles. 2 veces más grande que el Capitolio estadounidense. El palacio, para el que se eligió un tipo de piedra caliza de color arena llamada Anston, ocuparía una extensión de 3,2 hectáreas de terreno y contaría con altísimas torres de hasta 100 metros de altura. Se decidió que una de esas gigantescas estructuras fuera la torre para un gran reloj, el que hoy conocemos como Big Ben.
En el siglo XIX ya es posible medir el tiempo de una manera más exacta, y el tiempo es importante, el tiempo es oro. Y en el siglo XIX surge una especie de obsesión por la puntualidad. Así que si se va a construir el último grito en edificios, sí, una torre con un reloj es lo suyo. Cuando el astrónomo real George Airy anunció sus especificaciones para el reloj, todo el mundo se quedó pasmado. Sería el reloj más grande y más ambicioso que el mundo había visto. Pues bien, Airy quería un reloj de una gran excelencia. Por ejemplo, una de las cosas que exigía era que no se retrasara más de un segundo cada 24 horas. Y además que los informes de su exactitud fueran telegrafiados río abajo al observatorio de Greenwich 2 veces al día. Ahora bien, esto no era la era de la información del siglo XXI. Y para un relojero digital no sería para tanto. Pero que un relojero del siglo XIX fabricara un reloj tan grande para una torre gigantesca, con un mecanismo pesadísimo para dar la hora, con unas manecillas de ese calibre, con esa precisión y esa exactitud, un reloj que iba a estar expuesto a la lluvia, al viento, a los elementos, segundo tras segundo, hora tras hora, semana tras semana, año tras año, era absolutamente inimaginable. Esto sí que era pedir la luna. Así que el Parlamento, con razón, le pidió a Airy si podía idear un plan que fuera un poquito más razonable y menos caro. Pero Airy fue inflexible, y así el reloj que hoy conocemos erróneamente como Big Ben, ya que ese es el nombre de la campana, se convirtió en un estándar para calcular el tiempo de todas partes del mundo. Asombrosamente, fue un relojero aficionado llamado Edmund Beckett Denison quien diseñó el famoso reloj cuando los demás expertos no lograron cumplir los requisitos de precisión milimétrica. Como todos los relojes de este tipo, el de Denison funcionaría por medio de un mecanismo de pesas, engranajes y un péndulo. Pero lo más innovador del diseño del Big Ben consistía en un sistema que protegía al péndulo de las fuerzas exteriores. Dos brazos de metal controlan una rueda en forma de estrella de 3 puntas que gira una muesca cuando el péndulo bate los segundos. Esto regula el movimiento del reloj. Cuando la lluvia o la nieve se acumula en las manecillas, los brazos aíslan el péndulo que sigue oscilando sin que le afecte el peso extra. Para ajustar la hora del reloj, los cronometradores solo tenían que echarse mano al bolsillo. Se utilizaban peniques para ajustar la precisión del reloj. Añadiendo o quitando una de estas antiguas monedas en el péndulo, se podía adelantar o atrasar el reloj 2/5 de un segundo en 24 horas. Mediante ese brillante aunque sencillo método, el reloj se hizo famoso en el mundo entero como una maravilla de la puntualidad inglesa. La torre del reloj del Parlamento, que es el centro del imperio, tiene una peculiar y poderosa importancia simbólica. Es como si hasta el tiempo estuviera gobernado por los británicos. Además del reloj, se necesitaban una serie de campanas para marcar el paso del tiempo y una enorme campana central para dar la hora. George Mears se encargó de fabricar la gigantesca campana según las instrucciones precisas de Denison, y así es como vino al mundo el Big Ben, con unas increíbles 13 toneladas de peso. En 1858, los londinenses salieron a la calle para aplaudir el paso de la enorme campana en su camino hacia la torre del reloj. Desde entonces, ha llenado Londres con su distintivo tañido. Londres creció tremendamente. Era realmente la primera conurbación a gran escala del mundo. Y como ciudad, tenía que tener sus símbolos. Y el mayor de todos, el más icónico, era el edificio del Parlamento y el Big Ben como símbolo del poderío y la fuerza del Imperio Británico. Hacia mediados del siglo XIX, Gran Bretaña había establecido el patrón de oro para los logros tecnológicos. Pero bajo el reinado de una joven e ingenua reina, Londres sufriría una crisis que pondría a la ciudad al borde del desastre. En 1837, una adolescente toma las riendas del imperio más poderoso de la Tierra. Su ascensión al trono estuvo marcada por la polémica en toda Gran Bretaña. Tanto sus súbditos como su gobierno la consideraban una niña consentida, impetuosa e inmadura para gobernar. Era la reina Victoria.
Tenía solo 18 años cuando subió al trono y los 2 primeros años de reinado fueron muy difíciles. De hecho, era bastante impopular. Poco parecía indicar que esta muchacha inmadura se convertiría en un venerado símbolo del inmenso poder del imperio. Su transformación se produjo al casarse con su primo Albert en 1840. Fue amor a primera vista. Toda su vida había estado esperando a que llegara alguien en quien apoyarse metafórica y por supuesto literalmente. Y Albert supo llevarla de la mano y ayudarla a madurar. Ya entonces el imperio se extendía por todo el mundo, desde Norteamérica hasta Australia. Albert y Victoria buscaron la grandeza en el campo de la ingeniería y la tecnología, sabiendo que estos avances eran cruciales para expandir su imperio. Ninguno lo fue más que la nueva tecnología del telégrafo. Tenemos un imperio que abarca literalmente todo el mundo. Se hablaba de la eliminación del espacio y el tiempo por medio del telégrafo eléctrico. La industria del telégrafo floreció en todas partes con Gran Bretaña a la cabeza. Durante la mitad del siglo XIX se tendieron más de 155.200 kilómetros de cables de acero de telégrafo. Ahora era posible enviar un mensaje desde Gran Bretaña a la India en cuestión de horas. Se había construido la primera autopista de la información del mundo, y con ella el imperio podría consolidar su poder de manera más eficaz que antes. Era una empresa gigantesca, sin duda. Algo simplemente inconcebible antes de que se hiciera. Los avances de la ingeniería no solo unificaron el imperio, también desencadenaron una bonanza industrial sin precedentes. La gente del campo acudía en masa a los centros urbanos para aprovecharse de las ofertas laborales. Y mientras la productividad se disparaba, también lo hacía la población de su centro neurálgico, Londres. Al principio del siglo XIX, la población se situaba en 1 millón de personas, mientras que hacia la década de 1850 ya era de 2 millones y Londres no estaba diseñada para esto. La gente vivía hacinada, realmente parecía un gallinero. Londres bullía de gente. Ante la superpoblación y el hacinamiento, los problemas de saneamiento se propagaron como el fuego. La basura acababa en las alcantarillas, que eran solo canales para la lluvia, y las aguas fecales sin tratar vertían directamente en el Támesis. La situación era propicia para el desastre. Cabría pensar que el Támesis, siendo un gran río, era una manera estupenda de eliminar la basura de Londres. Pero desgraciadamente el río también abastecía a la ciudad de agua. Los 2 millones de personas que arrojaban al río su basura eran las personas que luego se bebían ese agua. 1848. Se produce la catástrofe. Una epidemia de cólera barre la congestionada ciudad, matando a más de 14.000 personas. 3 años después se produce otro brote epidémico con el resultado de otras 10.000 víctimas más. Los cementerios se llenaron de cadáveres. La ciudad más avanzada del mundo se enfrentaba a una situación que no se conocía desde la epidemia de peste de la Edad Media. En cuestión de 30 años, habían muerto más de 30.000 londinenses a causa del cólera, porque la enfermedad se transmitía por el suministro de agua contaminada. Era abrumador. Había que hacer algo. Inglaterra recurrió a un ingeniero llamado Joseph Bazalgette. Su solución iba a revolucionar la planificación urbanística. Bazalgette y 1.000 obreros construirían el sistema de alcantarillado más moderno hasta la fecha. El innovador plan de este ingeniero consistía en instalar unas cloacas gigantes a ambos lados del Támesis que corrieran en paralelo con el río. En estas 2 alcantarillas verterían sus aguas residuales más de 2.080 kilómetros de alcantarillado existente, desviando y alejando los residuos del río. La genialidad del sistema estriba en que se utilizó la gravedad siempre que fue posible para mover las aguas negras fuera de Londres, es decir, las alcantarillas se construyeron en pendiente. Allí donde la gravedad no era suficiente para llevarse el agua, Bazalgette construyó estaciones de bombeo. Enormes motores de vapor elevaban las aguas residuales hasta que la gravedad pudiera imponerse de nuevo. Las alcantarillas conducían los residuos hasta 2 puntos de vertido donde se colectaban hasta que la marea alta pudiera disponer de ellos de manera natural.
El sistema de alcantarillado realmente fue una de las maravillas del siglo XIX. Se emplearon 300 millones de ladrillos. Se removieron cantidades ingentes de tierra. Fue una tarea colosal, brillante y asombrosa. Esta extraordinaria hazaña de la ingeniería transformó Londres en la primera relumbrante metrópolis moderna. Las ciudades de toda Europa estudiaron sus diseños llenas de admiración. Pero la epidemia no sería la última crisis del reino de Victoria. Si leen Tiempos difíciles de Oliver Twist o David Copperfield o cualquiera de las obras geniales de Charles Dickens, se harán una idea de la increíble superpoblación de Londres en el siglo XIX. Y algunas de las secuelas de este horror fue el demencial volumen de tráfico que soportaba la ciudad, el caos de los peatones, los caballos, los coches, los carros que transportaban de todo, desde heno hasta materiales pesados. El tráfico del sur solamente atascaba el puente de Londres de tal manera que la ciudad se estaba asfixiando en su propia prosperidad. Londres necesitaba otro puente, pero un puente tradicional impediría el acceso al puerto de los grandes barcos mercantes que subían por el río. No, lo que Londres necesitaba era un puente levadizo como ese de ahí. El puente levadizo sería el más grande y sofisticado de su clase. Se llamaría Tower Bridge. La estructura es de acero sólido, forrada de piedra para que hiciera juego con la cercana Torre de Londres. Cuando el puente se construyó, las levas o básculas de 1.200 toneladas se levantaban gracias a unos motores de vapor. La fuerza hacía girar unos piñones sobre una cadena de acero curvada unida con remaches a la cara externa de las vigas. Un eje sólido giraba cuando el piñón levantaba la estructura. Las levas se elevan hasta un ángulo de 83 grados para permitir el paso de los barcos. El puente tardaba solo un minuto en levantarse, así que era una increíble hazaña de la ingeniería. Hicieron falta más de 400 hombres y 8 años para construir Tower Bridge. Hoy es uno de los puentes más famosos y emblemáticos del mundo. A pesar de que Albert fue la fuerza impulsora de estas asombrosas obras de ingeniería, no vivió lo suficiente para verlas terminadas. Falleció en 1861, dejando inconsolable a Victoria. El sufrimiento de la reina Victoria fue algo nunca visto. Durante casi 10 años, Victoria se mantuvo aislada de su país. Pero cuando por fin reasumió la vida pública, lo hizo más fuerte y poderosa que nunca. La adolescente inmadura se había convertido en una gobernante de la era moderna que merecía ocupar su puesto entre los dirigentes del Imperio Británico. Por todo el mundo se erigen estatuas de la reina Victoria. Por todo el mundo hay enormes celebraciones y en muchos casos también participan los pueblos colonizados. Se convierte en una figura muy querida. Victoria pasó a ser un símbolo del esplendor y el poderío del imperio. Su reinado marcaría el punto culminante del poder británico en el mundo. El imperio ahora tenía posesiones en todos los continentes principales y más de 400 millones de súbditos. Ningún otro país podía rivalizar con su inmenso poder. Fue el imperio más extenso que el mundo había conocido hasta entonces. La reina Victoria murió en 1901, en los albores del siglo XX. Gobernó un reino de una extensión, un optimismo, una confianza y un espíritu innovador inéditos. El Imperio Británico había conducido a la humanidad hacia la era moderna, con su producción en masa, su rapidez en el transporte y las comunicaciones. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Todos los países y las culturas que hay en la actualidad en este planeta se han beneficiado de una manera u otra de la visión y la imaginación de los británicos. Puede que el sol se pusiera por fin en el Imperio Británico, pero en vista de los milagros de la era moderna, el sol nunca ha lucido tan brillante como ahora. Para el canal de Historia, se despide Peter Wheeler. A sus ingenieros navales construir una nueva e imponente flota. Su eje, su buque insignia, fue uno de los primeros barcos de guerra. Era el Mary Rose. El Mary Rose representa la mentalidad de los estrategas navales de esa época. Montar a bordo cuantos más cañones mejor.
apuntando en todas las direcciones posibles. Y eso es lo que el Mary Rose era, una plataforma de cañones. El Mary Rose presentaba una mejora pionera en el diseño de barcos de guerra, las troneras. La nave tenía agujeros o portañolas con sus cierres todo a lo largo de los costados. Por estas portañolas, los cañones disparaban el fuego de andanada. Los ingenieros navales ahora podían diseñar cubiertas enteramente pensadas para montar un arsenal. El armamento extra convirtió al Mary Rose en una máquina de matar. Fue toda una revolución en cuanto al diseño naval se refiere, y el Mary Rose fue una especie de pionero en esto. Hacia mediados del siglo XVI, Inglaterra marchaba a todo gas hacia la consecución de la supremacía naval. Pero Enrique VIII no tardó en toparse con un problema. El alto coste de armar sus barcos con cañones de bronce estaba agotando rápidamente las arcas del tesoro. Tenía que encontrar otro medio de producir esa artillería pesada que sus ejércitos y su marina necesitaban para ser más eficaces en el combate, pero a un coste más bajo. Y los cañones de hierro fundido eran la solución perfecta. Los cañones de hierro fundido costaban 5 veces menos que los de bronce. Pero hasta entonces no se había conseguido fabricar un cañón de hierro fundido que funcionara. Aunque Enrique sabía cómo lograrlo. Recurrió a Weald, la famosa región siderúrgica de Inglaterra, y dio una orden a sus ingenieros. La dificultad de fabricar una pieza de hierro fundido del tamaño de un cañón era el hecho de que, para empezar, el hierro tenía que fundirse a una temperatura mucho más alta. Solo había una manera de conseguir temperaturas lo suficientemente altas, empleando una maravilla de la ingeniería de la época, los altos hornos. En este tipo de horno, el coke y el mineral de hierro se cargaban por la parte superior de la cuba de piedra de 6 metros de alto. Una rueda hidráulica accionaba un fuelle gigante que inyectaba aire al fuego, alimentándolo hasta que alcanzara la increíble temperatura de 2200 grados, suficiente para fundir el hierro. Después, el arrabio o hierro fundido salía por una piquera situada en la base del horno, pasaba por un caño hasta colectarse en un molde enterrado con forma de cañón. Era una labor gigantesca en la que había mucha presión. Hacían falta carboneros que produjeran el carbón vegetal para el horno. Se necesitaban mineros que extrajeran el mineral de las minas. Obreros que trajeran el mineral y el coque al horno. En los siglos venideros, los cañones de Weald serían la envidia y el terror de todos los dirigentes europeos. La transformación fue tremenda. Le confirió a Inglaterra un poder y una ventaja tecnológica que ninguna otra potencia europea podía emular. En tan solo 30 años, Enrique VIII había convertido a su marina en la fuerza motriz de su reino, pero no viviría para haber logrado su gran sueño de conquista europea. Enormemente obeso, sus excesivos apetitos acabaron por traicionarle. Murió en enero de 1547 y dejó un legado de violencia e innovación que ha sobrevivido al paso del tiempo. Durante su reinado quedó sembrada la semilla que finalmente germinaría, dando origen a un imperio poderosísimo. Con la creación de una marina, con la creación del concepto de nación, Enrique VIII sentó muy... Inglaterra, la pequeña isla-nación que otrora fue dominada por conquistadores romanos, se alzó para convertirse en uno de los imperios más extensos y poderosos de la historia. Su influencia llegó a todas partes del globo, extendiéndose por los 5 continentes. Fue inimaginablemente grande. La tecnología, la innovación y la ambición. Estas fueron las herramientas que levantaron este enorme imperio y crearon la formidable Armada Británica, una fuerza motriz que dominó los océanos del mundo. La Marina Real es como el Microsoft del sistema global del siglo XVIII y XIX. Está por todas partes. El Imperio Británico construyó enormes símbolos de supremacía que todavía hoy en día siguen inspirándonos respeto. Pero los cimientos de ese imperio se levantaron sobre egos, sangre derramada y una sed inagotable de conquista.
fundación de un imperio, Gran Bretaña. Año 410 de nuestra era. El imperio más poderoso que el mundo ha conocido está siendo atacado. Desde los confines de las islas británicas, las otrora poderosas legiones romanas se baten en retirada hacia la costa. Dejan tras de sí un vacío militar y político. Por primera vez después de más de 400 años, la vulnerable isla de Britania debe valerse por sí misma. Era el final de un imperio y el comienzo de otro. El sol nunca se pone en el Imperio Británico. Llevo toda mi vida oyendo esas palabras desde que era pequeño. Incluso aunque nunca viví en Inglaterra y ese imperio hacía mucho tiempo que había desaparecido. Hola, me llamo Peter Wheeler. En su época de máximo esplendor, el Imperio Británico abarcaba casi un cuarto de la masa terrestre de la Tierra, unos 36.260.000 kilómetros cuadrados. Si lo piensan un momento, una extensión pasmosa. Pero, ¿cómo llegó una isla que estaba al medio del Atlántico Norte a convertirse en un imperio tan monstruoso? Bueno, a principios del año 400 de nuestra era, mientras esos ciudadanos romanos huían de una posible masacre a manos de los vikingos, los jutos, los anglos y los sajones, algunos de estos maleantes y saqueadores, decidieron quedarse. Tal vez les gustara el clima benigno de la isla. Y tras varios siglos se organizaron y surgió una especie de identidad anglosajona. Pero con la muerte del último rey sajón de verdad, Eduardo el Confesor, quedó la puerta abierta para que entrara otro pueblo, los normandos, que esencialmente eran descendientes de los vikingos que se habían asentado en el norte de Francia. Y en la batalla de Hastings, en 1066, los normandos hicieron precisamente eso, conquistaron Inglaterra al mando de un hombre llamado Guillermo, que hoy en día llamamos Guillermo el Conquistador. Guillermo, un hombre sediento de poder, no se detendría ante nada hasta convertirse en rey de Inglaterra. Para conquistar otro país como Inglaterra no se podía ser una persona amable o sensible. Había que ser un dirigente muy fuerte y eso es lo que era. Era un hombre brutal. En 1066, Guillermo movió ficha. Reunió un ejército de normandos y desembarcó por sorpresa en las costas de Inglaterra. Durante varias horas sangrientas, sus huestes pelearon ferozmente con las del rey Haroldo cerca de la ciudad costera de Hastings. Al anochecer, con un solo ataque, Guillermo había conquistado Inglaterra. A continuación, tomó prestado un capítulo de la historia romana y lanzó una serie extraordinaria de proyectos de construcción que transformaría el paisaje inglés. Se impone en Inglaterra y se dedica a construir castillos por todas partes. Ahora bien, cuando vemos algún castillo solemos pensar, qué bonito, ¿verdad? Pero el castillo normando no es bonito, es un mazacote que se alza imponente sobre tu ciudad y que está ahí para recordarte que ahora estás bajo nuestro yugo. Y el más grande que con una dama muy sexy, y ella lo sabe. Solo hay un problema, cómo deshacerse de la mujer. Aparte de asesinarla, claro está. Y la respuesta es divorciarse de ella. Al negarse el Papa a concederle el divorcio, Enrique VIII montó en cólera. Si no podía controlar la religión de su país, simplemente la sustituiría por otra. Con una audacia sin límites cortó todos los lazos con Roma y se nombró a sí mismo jefe de la nueva Iglesia de Inglaterra. Ahora tenía absoluto control sobre su nación. Se divorció de Catalina y convirtió a Ana Bolena en su reina. Sin embargo, al no lograr darle un hijo varón, de pronto se encontró con una acusación de adulterio pendiente sobre ella. La acusación intenta hacer el mayor daño posible. No solo ha tenido un amante, sino que ha tenido y tiene montones de amantes. Se han organizado orgías en el palacio. Y Enrique elige creer todo esto. Enrique ordenó el arresto y confinamiento de la reina en la Torre de Londres. El edificio había sido ampliado y ahora ocupaba 7 hectáreas con una impenetrable fachada. La empalizada de madera había sido sustituida y ampliada con un grueso muro de piedra. Una serie de torres reforzaban su resistencia y estabilidad. Dentro de la muralla exterior se construyó una segunda muralla para reforzar la fortificación. Alrededor del perímetro de la muralla se excavó un foso que se llenó de agua. Con estas defensas añadidas, el complejo de la torre era virtualmente inconquistable.
Bajo el implacable reinado de Enrique VIII, la fortaleza se convirtió en el escenario de una orgía de violencia, una notoria prisión, una mazmorra y un cadalso para muchos enemigos. Y aquí era donde Ana Bolena esperaba su destino, morir decapitada. Decapitar a una persona con un hacha era una forma bastante horrible de morir, porque no era raro que el hacha no hiciera su trabajo de un solo golpe. Lo que el rey hace con Ana Bolena es decirle, para ti, cariño, lo mejor. Y en lugar de decapitarla con un hacha, ordena que se la ejecute con una espada. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue conducida a un patio privado del complejo de la Torre. Con un rápido golpe, los problemas de Enrique se resolvían. Pero el anhelo por ese hijo varón era solo una parte de una misión más ambiciosa. Desde el comienzo de su reinado, Enrique VIII codiciaba un sueño de gloria suprema: transformar Inglaterra en un imperio. La idea de un reino que se extendiera por toda Europa y más allá siempre estuvo en la mente de Enrique VIII. Su verdadera visión, su sueño, su verdadero apetito era dominar y crear un imperio. Pero en el camino hacia el imperio, Enrique VIII iba a chocar de frente con Francia y España, las dos superpotencias reinantes en Europa. Su plan de ataque consistiría en llenar los mares con armas flotantes de destrucción masiva. Verano de 1510. Un ejército de braceros peinan los bosques ingleses, reuniendo material para una colosal empresa en la marcha de Inglaterra hacia el imperio. Antes de que Enrique VIII pudiera conquistar la tierra, necesitaba hacerse dueño de los mares. Para ello se dispuso a transformar radicalmente los métodos bélicos, convirtiendo sus barcos en armas mortíferas. Es el primero en introducir armas pesadas en los barcos, en utilizar este tipo de armamento de asedio, de cañones destrozabarcos, algunos de ellos, que pesaban casi 1 tonelada, machacaban al enemigo hasta rendirlo. Estos cañones inmensos necesitaban naves inmensas. Enrique ordenó muy bien las bases para formar un imperio, una presencia imperial en el mundo. Apoyándose en su creciente poderío naval, el imperio de Inglaterra se expandió durante los 150 años siguientes por medio de la colonización y la conquista. Hacia mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña controlaba territorios en la India, África, las Indias Occidentales y la mayor parte de Norteamérica. No obstante, dos amenazas serias a este floreciente imperio surgieron en el horizonte, y el rey que tendría que enfrentarse a ellas, Jorge III, también luchaba contra sus propios demonios. Siempre se ha hablado de su locura. De hecho, tenía una enfermedad física que le había afectado al cerebro. Los primeros brotes de locura del rey comenzaron en 1788, 7 años después de sufrir un tremendo revés. Un pequeño territorio en la otra punta del mundo había derrotado al poderoso imperio británico en una guerra de independencia. Se llamaba Estados Unidos. Cuando las tropas británicas se marchan de Yorktown, cuando se rinden, marchan al son de una melodía llamada El mundo se ha vuelto del revés. Y eso es precisamente lo que parece. El mundo se ha vuelto del revés. El mundo se ha vuelto loco cuando los rebeldes ganan. Durante la década siguiente, el mundo de Jorge III fue hundiéndose lentamente a sus pies. En 1804, otra amenaza ponía al rey y a su imperio al borde del abismo. El emperador francés Napoleón Bonaparte. A principios del siglo XIX, el tirano conquistador estaba logrando rápidamente el control de Europa. Inglaterra era su último obstáculo para alcanzar la supremacía en el continente. Era una amenaza tan grande como lo fueron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba reuniendo un ejército enorme para invadir las islas británicas. Con su marina real, Inglaterra se había convertido en una potencia naval. En 1805 se enfrentaba a la amenaza de una invasión de Napoleón en la decisiva batalla de Trafalgar. Gracias al empleo de unas audaces tácticas navales y a barcos tecnológicamente más avanzados, Inglaterra aniquiló a las fuerzas combinadas de Francia y España. Trafalgar confirma la supremacía naval de Gran Bretaña.
Y los británicos se alzan como los maestros insuperables de esa tecnología naval. Pero cuando se produce la derrota final de Napoleón en 1815, el rey Jorge III ya está sumido permanentemente en la locura y no es más que una mera figura decorativa de la política. Ha perdido la cabeza completamente. Se queda ciego también. Deambula por los pasillos del castillo de Windsor. Lo tienen que alimentar como a un bebé. Va desaliñado. No sabe en el día que vive. Muy triste realmente. Para entonces, Inglaterra estaba cerca de ser una superpotencia basada en la supremacía de su ingeniería naval. Sin embargo, sería gracias a la superioridad técnica en otro campo lo que catapultaría definitivamente al Imperio Británico al dominio global. El siglo XIX marca el comienzo de un periodo de avances inéditos de la ingeniería desde los tiempos de los romanos. En el siglo XIX, Gran Bretaña se ha convertido en un titán industrial rebosante de riqueza. Su monumental éxito se debió a un periodo de asombrosos inventos técnicos que primero se exportaron por todo el imperio y que luego se impusieron en todo el mundo. Es difícil pensar en otro periodo de la historia en el que haya habido tanta creatividad en lo que a tecnología se refiere, tantas ganas de experimentar con las posibilidades de las máquinas, de la ingeniería, de la arquitectura. En el pasado, los imperios se habían construido a mano. Ahora los británicos dominarían su territorio con las máquinas. Las innovaciones de la ingeniería como el hierro fundido y la conversión del barco de guerra en una sola entidad balística y ofensiva con cañones transformó la armada inglesa que, a su vez, transformó a Inglaterra en un imperio. Y ese imperio construyes la Torre de Londres. Guillermo quería que la Torre de Londres intimidara. Eligió un antiguo emplazamiento romano a orillas del río Támesis. La nueva torre se construiría sobre ese antiguo asentamiento romano y se aprovecharía del legado de poder y gloria de estos. El complejo incluiría una muralla defensiva que rodeara una imponente torre de más de 27 metros de altura. Sería la fortaleza más grande de Inglaterra. Ciertamente se construyó para asustar a la gente, para decir, este país es mío, no pienso irme de aquí, me voy a quedar y que nadie piense que van a poder echarme. Por supuesto, a quienes les toca construir esto es a los lugareños, a los que obligaron y utilizaron como mano de obra esclava. En primer lugar, se construyó la barrera alrededor del complejo sobre los restos de la antigua muralla romana. En la cara norte y oeste, donde no había restos romanos, se cavaron zanjas y se levantó una empalizada de estacas de madera. Una vez hecho esto, se pasó a la construcción de la gigantesca torre. Durante 700 años, en Inglaterra se había construido fundamentalmente con madera. Ahora, Guillermo y los normandos volvían a traer a Inglaterra las maravillosas técnicas de ingeniería romanas. Como los romanos, Guillermo construiría su torre con piedra. No se fiaba de la calidad del material local, por lo que importó piedra caliza color crema de Francia. La estructura se soportaba a base de arcos románicos y bóvedas. En el interior de la majestuosa catedral de la torre se construyeron una serie de bóvedas de cañón cruzadas llamadas bóvedas de arista. Con este diseño se transmitía el peso a 4 pilares, lo que permitía abrir un gigantesco espacio para ventanas que iluminaran el imponente interior. Fue una gran gesta para la época porque los ingleses estaban acostumbrados a construir con madera, así que para ellos debió ser un milagro ver cómo se levantaba esta enorme estructura. Era realmente inexpugnable. Los muros eran tremendos y solo tenían pequeñas aberturas para mirar al exterior. Este castillo de aspecto temible sirvió de residencia real, fortín, bastión y prisión. La maniobra de intimidación se veía refrendada por una rápida y dura represión contra cualquiera que se atreviera a desafiar al rey. Venían hombres armados a tu aldea, a la puerta de tu casa, te sacaban a rastras de ella, te quemaban tu hogar, te quemaban tus campos, te dejaban sin nada y por supuesto mataban a mucha gente. En 1087, cuando estaban a punto de terminar la torre, Guillermo murió, finalizando así 21 años de turbulento reinado. Su imponente fortaleza sería un recordatorio de su visión y tiranía para los siglos venideros. A Guillermo le sucedieron una serie de reyes normandos que continuaron las obras del complejo.
Pero tendrían que pasar más de 400 años para que la torre entrara en su fase más sangrienta. El rey que protagonizó esta etapa no era normando, sino perteneciente a la familia inglesa de los Tudores. Se convertiría en uno de los gobernantes más brutales y rapaces de la historia de Inglaterra. Su nombre, Enrique VIII. Los apetitos de Enrique VIII eran legendarios. Le encantaban los placeres de la mesa, las mujeres, el poder y anhelaba más que nada en el mundo un hijo varón que algún día heredara la corona. La mejor manera de cumplir con tu deber y tu destino como rey es producir una línea segura de herederos masculinos. Y si nos fijamos en los cuadros de los hombres Tudor, siempre están de pie con las piernas separadas y las manos en las caderas y con esas enormes coquillas que no están ahí por casualidad, sino para decir, soy viril, fijaos en mí, puedo producir una familia. De manera que un hijo es un signo de virilidad. Cuando su primera mujer, Catalina de Aragón, no pudo darle un hijo, Enrique puso sus miras en una de las damas de honor de la reina, la atractiva Ana Bolena. Se enamora perdidamente y el deseo lo domina totalmente, y con razón, porque Ana Bolena era